Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la controvertida historia de Wernher von Braun, el comandante de las SS que inventó el temido misil V-2 de los nazis y años más tarde llevó a los estadounidenses a la Luna? En la historia de la ciencia hay muchas figuras polémicas, pero pocas de ellas han sido tan relevantes como Wernher von Braun, un pionero de los cohetes que dedicó la primera parte de su carrera a diseñar y desarrollar para Hitler unos misiles de largo alcance que cegaron la vida de miles de personas, la mayoría civiles. Tras la guerra, reclutado por los Estados Unidos, pasó a convertirse en el admirado ingeniero y divulgador de la exploración espacial que diseñó, entre otras cosas, el cohete Saturno V que impulsó a la humanidad hasta la Luna. Pero, ¿quién era realmente Wernher von Braun? ¿Un genio? ¿Un demonio? ¿Un chaquetero? ¿Una mezcla de todo? Veámoslo. Wernher Magnus Maximilian Freiherr von Braun nació el 23 de marzo de 1912 en la localidad de Biersitz, que actualmente pertenece a Polonia, pero que por aquel entonces formaba parte del Reino de Prusia y por tanto del Imperio Alemán, también conocido como el Segundo Reich. Su padre, Magnus, era un funcionario político de ideología conservadora perteneciente a la nobleza. Después de trabajar en el Ministerio del Interior y como jefe de prensa de la Cancillería del Reich, llegó a ser nombrado Ministro Federal de Nutrición y Agricultura en el tramo final de la República de Weimar, desde junio del 32 a enero del 33, cuando los nazis llegaron al poder y Magnus von Braun se retiró a una mansión que poseía en Silesia. La madre de Wernher, llamada Emmy, era descendiente por parte de madre y de padre de la realeza europea medieval. Tenía entre sus antepasados, por ejemplo, a Felipe III de Francia, Eduardo III de Inglaterra, Roberto III de Escocia y Valdemar I de Dinamarca. En resumen, que Wernher von Braun provenía de un linaje de rancio abolengo. De hecho, si os habéis fijado, cuando hemos dicho su nombre completo, este incluía la palabra Freiherr, que en realidad no es un nombre, sino un título, que en español se suele traducir como varón, que se incorpora al nombre de todos los descendientes varones, incluso aunque su padre siga vivo. Por eso a su padre se le conocía también como Magnus Freiherr von Braun, al igual que a los dos hermanos que tenía Wernher. En 1915, cuando a Magnus lo destinaron al Ministerio del Interior, toda la familia se trasladó a vivir a Berlín. Wernher tenía solo 3 años, por lo que podría decirse que se crió en aquella ciudad. A los 8, cuando realizó su confirmación en la iglesia luterana, su madre le regaló un telescopio, un objeto que, según afirmó él mismo, fue clave en que desarrollara una temprana pasión por la astronomía. Pero no era su única pasión. Durante su infancia dedicó mucho tiempo a la música. Aprendió a tocar el violonchelo y el piano y tomó lecciones de Paul Hindemith, uno de los compositores alemanes más importantes de su tiempo. De hecho, el primer sueño de Wernher era convertirse en compositor como su maestro, de quien copió su estilo en las pocas composiciones musicales del joven von Braun que existen. Sin embargo, la música quedó en un segundo plano para él cuando en 1925, con 13 años, cayó en sus manos un ejemplar del libro En cohete a los espacios planetarios, escrito un par de años antes por el físico alemán de origen austrohúngaro Hermann Oberth. En realidad, aquel libro de 92 páginas era básicamente la tesis doctoral de Oberth, un joven visionario de 29 años que tenía muy mala opinión del sistema educativo alemán, al que años más tarde describiría como un automóvil que tiene luces traseras potentes que iluminan brillantemente el pasado, pero mirando hacia el futuro, las cosas son apenas perceptibles.
En aquella obra de Hubert, que se convirtió en la chispa inicial del entusiasmo por los cohetes en Alemania y especialmente entre los jóvenes aficionados a la astronomía, como von Braun, se planteaban una serie de premisas que fueron muy debatidas, como la de que con el nivel de ciencia y tecnología de la época, ya era posible construir máquinas que volaran por encima de la atmósfera terrestre, que dichas máquinas podrían alcanzar velocidades tales que les permitieran escapar de la esfera de atracción de la Tierra y, por tanto, no tendrían por qué caer de nuevo, o que esas máquinas podrían ir tripuladas por personas. Además, Hubert planteaba que en cuestión de décadas la construcción de esas máquinas podría ser rentable. A principios de los años 20, las ideas de Hubert, quien también proponía en aquel libro la posibilidad de colocar grandes espejos espaciales en órbita para controlar el clima terrestre redirigiendo la luz solar, eran consideradas muy fantasiosas por la mayoría de científicos, pero también muy visionarias por parte de quienes en las décadas siguientes dedicarían su vida a crear cohetes, ya fuera para viajar al espacio o para propósitos mucho más siniestros. Años más tarde, von Braun reconoció la gran influencia que Hubert tuvo en su vida con las siguientes palabras: Hermann Hubert fue el primero que, al pensar en la posibilidad de construir naves espaciales, cogió una regla de cálculo y presentó conceptos y diseños analizados matemáticamente. Yo mismo le debo a él no solo la estrella guía de mi vida, sino también mi primer contacto con los aspectos teóricos y prácticos de la cohetería y los viajes espaciales. Un lugar de honor debería reservarse en la historia de la ciencia y la tecnología para sus contribuciones pioneras en el campo de la astronáutica. Pero no fue Hubert su única fuente de inspiración. En 1928, a los 16 años, Wernher von Braun presenció en Berlín una demostración pública del Opel Rack, un coche cohete construido por el famoso fabricante de automóviles Fritz von Opel, con la ayuda del pionero austriaco de la cohetería Max Fallier. Aquel coche fue capaz de alcanzar los 238 km/h, impulsado por 24 cohetes de combustible sólido, y el joven Wernher quedó impresionado, tanto que decidió crear su propio modelo casero. Compró los cohetes de fuegos artificiales más gordos que pudo encontrar y los ató a un carro de juguete, pero tuvo la mala idea de probarlo a lo largo de una acera llena de peatones, lo que provocó un gran alboroto y acabó detenido por la policía local, quienes después de interrogarlo se lo entregaron a su padre para que le impusiera el castigo que estimase. Cuando aquel mismo año sus padres lo enviaron al Hermann Litz Internat, un internado situado en la isla alemana de Spiekeroog, en el Mar del Norte, él ya había decidido que iba a estudiar física y matemáticas para dedicarse a la ingeniería de cohetes. 2 años más tarde, ya con 18, von Braun asistió a la Universidad Técnica de Berlín, donde se unió a la Verein für Raumschifffahrt, la Sociedad para los Viajes Espaciales, que acababa de ser fundada por un grupo de pioneros de los cohetes que habían participado como asesores expertos para la filmación de la película muda de ciencia ficción La mujer en la luna, dirigida por Fritz Lang en 1929. Entre ellos se encontraban un par de nombres que ya hemos mencionado: Max Fallier, el de los coches cohete de Opel, y Hermann Hubert, el autor del libro que había inspirado a Wernher von Braun. Pues bien, en septiembre de 1930, antes de que Hitler llegara al poder, aquella Sociedad para los Viajes Espaciales, más conocida como VFR por sus siglas en alemán, solicitó financiación al ejército germano. Los cohetes eran uno de los pocos tipos de desarrollo militar que no estaban restringidos por el Tratado de Versalles, firmado 11 años antes tras la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial. Pero antes de firmar un contrato con ellos, el ejército quería ver alguna prueba de que ese asunto de los cohetes realmente funcionaba y poseía algún potencial para futuras aplicaciones de tipo militar.
Las autoridades locales de Berlín concedieron permiso a la VFR para que emplearan un antiguo depósito de municiones abandonado como campo de pruebas para los lanzamientos de sus cohetes, cada vez más potentes y siempre diseñados por ellos mismos. Su mayor éxito fue el lanzamiento de un cohete que alcanzó 1000 metros de altitud. En la primavera de 1932, algunos oficiales presenciaron uno de aquellos lanzamientos de la VFR y aunque resultó fallido, les ofrecieron un contrato para que el ejército les financiara un nuevo lanzamiento de demostración. Entre aquellos oficiales se encontraba el por entonces capitán Walter Domberger, de quien hablaremos más adelante. Los miembros de la VFR, que eran más numerosos que 2 años antes cuando habían solicitado la financiación militar, debatieron sobre si debían aceptar el dinero del ejército. Von Braun votó a favor, pero finalmente el grupo rechazó la propuesta y a causa de la fricción que causó aquel debate, la VFR empezó a desmoronarse hasta que acabó por disolverse en enero del 34. Ese mismo año, von Braun, quien ya se había licenciado en Ingeniería Mecánica por la Universidad Técnica, obtuvo un doctorado en Física por la Universidad Friedrich Wilhelm de Berlín. Todo lo que había estudiado, sumado a su experiencia con cohetes en la VFR, lo convenció de que la exploración espacial sería posible algún día, pero también era muy consciente de que la tecnología de aquel entonces resultaba claramente insuficiente. A principios de los años 30, uno de los científicos que mayores logros estaban alcanzando a la hora de explorar las grandes altitudes era el físico, inventor y explorador suizo Auguste Piccard, recordado por sus vuelos en globo de hidrógeno. Piccard diseñó una góndola esférica de aluminio presurizado que permitía ascender hasta las capas más altas de la atmósfera sin necesidad de llevar un traje de presión. Con el apoyo del Fondo Nacional de Investigación Científica de Bélgica, construyó su invento y a bordo de él, el 27 de mayo de 1931, Piccard y su ayudante, Paul Kipfer, despegaron desde la localidad alemana de Augsburgo y se convirtieron en los primeros seres humanos que alcanzaban la estratosfera, con una altitud récord de 15.781 metros. Pues bien, según relató tiempo después el hijo de Piccard, el año anterior a aquella gesta, el joven Wernher von Braun se acercó a su padre tras una charla pública que ofreció este y le dijo: «¿Sabe? Tengo pensado viajar a la Luna algún día». Piccard, como no podía ser de otro modo, le animó a que persiguiera aquella meta. En 1931, durante su época de estudiante, von Braun pasó una temporada en Suiza, en la Universidad ETH de Zúrich, ayudando a su admirado Hermann Hubbard a escribir un libro sobre las posibilidades de crear y fabricar cohetes de combustible líquido. Al año siguiente, de vuelta en Berlín, von Braun fundó la empresa de desarrollo de cohetes que fabricaría el primer cohete propulsado por gasolina y oxígeno líquido. En cuanto el ejército alemán tuvo noticia de aquella empresa, se puso en contacto con von Braun para colaborar en la realización de investigaciones básicas sobre misiles y experimentos con datos meteorológicos. Cuando al año siguiente, 1933, los nazis llegaron al poder, la investigación de cohetes pasó a formar parte de la agenda nacional y el capitán Walter Domberger, ¿os acordáis de él?, logró que el Departamento de Artillería le diera una beca de investigación a von Braun, quien, como mencionamos antes, obtendría su doctorado en física al año siguiente, con una tesis titulada Acerca de las pruebas de combustión. Pero en realidad, esa tesis solo era una parte de su auténtica investigación, la parte que se hizo pública. Su verdadera tesis permaneció clasificada por el ejército alemán hasta 1960. ¿Por qué? Porque su título era Construcción, solución teórica y experimental al problema del cohete de propulsante líquido, y en ella se detallaban el diseño y la construcción del cohete A2. Con el apoyo del ejército, von Braun
había construido y probado con éxito 2 de aquellos cohetes de combustible líquido a finales de 1934 y con uno de ellos había alcanzado los 3.500 metros de altitud. Y entramos ahora en la parte más controvertida de la biografía de Wernher von Braun. El 12 de noviembre de 1937 solicitó su membresía en el partido nazi y le fue concedida. Una década más tarde, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, el científico contaría en una declaración jurada para el ejército de Estados Unidos una versión distinta, según la cual se había afiliado en 1939 obligado por las circunstancias. Sus palabras exactas fueron estas: en 1939 me exigieron oficialmente que me afiliara al Partido Nacional Socialista. En esa época ya era director técnico del centro de misiles del ejército en Peenemünde, en el mar Báltico. Mientras tanto, el trabajo técnico que se realizaba allí había atraído cada vez más la atención de los niveles superiores. Por lo tanto, mi negativa a afiliarme al partido habría significado que tendría que abandonar el trabajo de mi vida, de manera que decidí afiliarme. Mi afiliación al partido no implicaba ninguna actividad política. Los historiadores todavía debaten acerca del grado de implicación de von Braun con la ideología del régimen, pero por lo general se tiende a creer que simplemente fue un oportunista que se limitaba a pagar sus cuotas mensuales al partido. Como le venía bien ser nazi, se hizo nazi, pero no compartía sus ideas con entusiasmo, si bien tampoco se opuso nunca. Si llevar la esvástica del partido en la solapa le resultaba útil para la financiación y el progreso de sus investigaciones, no tenía el menor inconveniente en lucirla. En un artículo escrito por él en 1952, reconoció que le fue bastante bien bajo el totalitarismo, aunque también describía a Hitler como un tonto pomposo con un bigote de Charlie Chaplin y una persona totalmente sin escrúpulos, un hombre ateo que se creía el único Dios. Aunque si era eso lo que realmente pensaba, tampoco rechazó ser condecorado formalmente por el propio Hitler en 2 ocasiones por su trabajo con misiles guiados durante la guerra. Por otro lado, ¿cómo actuaríamos nosotros en una situación semejante? ¿Le diríamos a Hitler en la cara: no, oiga, esa cruz de hierro póngasela a otro tonto pomposo? Cuando una vez concluida la guerra, von Braun se trasladó a los Estados Unidos, el FBI investigó sus antecedentes y llegó a la conclusión oficial de que, si bien había recibido numerosas cartas de elogio del partido por el desempeño de sus deberes durante la dictadura, la participación de von Braun en el partido nazi obedeció únicamente a su deseo de prosperar en su carrera académica y al miedo lógico que sentía por la posibilidad de ser encarcelado o ejecutado si dudaban de su compromiso ideológico. En este punto, aquellos de vosotros que estéis familiarizados con la figura de von Braun, tal vez os estaréis preguntando: vale, aceptemos que se hizo nazi para salvar el pescuezo y prosperar en su carrera, pero ¿por qué se unió también a las SS? Porque sí, en 1940, una vez iniciado el conflicto bélico, von Braun recibió el rango de Unsturmführer de la Allgemeine SS, una de las ramas más importantes de las SS, la temida organización paramilitar del partido nazi. El rango paramilitar de Unsturmführer era similar al de teniente. De hecho, las insignias que lucían en el cuello y las sombreras eran similares a las de un teniente del ejército. El Departamento de Guerra de los Estados Unidos también le pidió explicaciones al respecto en 1947 y von Braun explicó lo siguiente: en la primavera de 1940, un tal coronel Müller de las SS me visitó en mi oficina y me dijo que Himmler, el Reichsführer de las SS, lo había enviado con la orden de instarme a unirme a las SS. Le dije que estaba tan ocupado con mi trabajo en cohetes que no tenía tiempo para ninguna actividad política. Entonces me dijo que las SS no me quitarían nada de tiempo
que se me otorgaría el rango de Unsturmführer y que era un deseo muy claro de Himmler que atendiera su invitación a unirme. Le pedí a Müller que me diera un tiempo para reflexionar y él aceptó. Al darme cuenta de que el asunto tenía una gran importancia política para las relaciones entre las SS y el ejército, llamé inmediatamente a mi superior militar, el doctor Domberger. Me informó de que las SS llevaban mucho tiempo intentando meter el dedo en el pastel en el trabajo de los cohetes. Le pregunté qué podía hacer. Me respondió inmediatamente que si quería continuar con nuestro trabajo conjunto, no tenía otra alternativa que unirme a ellos. Pero la carrera de von Braun como oficial de las SS no se detuvo ahí. Fue ascendido 3 veces por Himmler, el líder de las SS, hasta alcanzar el rango de Sturmbannführer, similar al de comandante, y que literalmente significa líder de unidad de asalto. Von Braun declaró que se trataba simplemente de promociones técnicas que recibía cada año regularmente y por correo. Eso sí, también afirmó cuando le enseñaron una foto suya cerca de Himmler y vestido con el uniforme de las SS, que solo había llevado el uniforme en esa ocasión. Pero en 2002, un antiguo oficial de las SS contó a la BBC que von Braun siempre llevaba el uniforme de las SS en todas las reuniones oficiales. Pero volvamos a centrarnos en la ciencia. Antes de la guerra, en 1936, el equipo de von Braun investigó la posibilidad de instalar cohetes de combustible líquido en aviones de combate. A uno de sus pilotos de prueba, llamado Erich Barschitz, von Braun le dijo: ¿estás con nosotros y probarás el cohete en el aire? Entonces, Barschitz, serás un hombre famoso y más tarde volaremos a la luna. Contigo al timón. Aunque las pruebas de vuelo demostraron que los aviones propulsados por cohetes eran viables, finalmente fueron los cohetes de otro alemán, Helmut Walter, los que se emplearían en el desarrollo de cazas. El único avión alemán propulsado por cohete que entró en combate durante la Segunda Guerra Mundial sería el Messerschmitt Me 163 Comet, pero aunque era capaz de alcanzar los 1000 km por hora, la poca duración de su combustible, apenas 5 o 6 minutos, y su excesiva velocidad de aproximación a los objetivos, lo hacían inefectivo. Solo derribó 16 aviones aliados y se construyeron apenas 300 unidades. Donde el trabajo de von Braun realmente destacó fue en la creación de bombas volantes. En 1937 fue nombrado director técnico del flamante Centro de Investigación de Cohetes del Ejército en la localidad costera de Peenemünde. Domberger sería su jefe. Con tan solo 25 años, von Braun lideraba un equipo de 400 personas. Antes hemos comentado que en su tesis doctoral clasificada había descrito la construcción del cohete A2, el cual había sido probado con éxito. Sin embargo, el desarrollo del A3 estuvo lleno de problemas, sobre todo debido al sistema de guía inercial y a pequeñas inestabilidades del diseño. Tras una serie de lanzamientos fallidos, el A3 fue abandonado y el trabajo en el A4 se pospuso hasta que se realizaron pruebas exitosas con el A5, una versión del A3 con un motor rediseñado por el ingeniero químico Walter Thiel, cuya investigación a la postre permitió que los cohetes llegaran al espacio. Lo aprendido en el A5 se empleó en el pospuesto cohete A4, que ya en plena guerra mundial se convertiría en la temible bomba volante V2, el primer misil balístico guiado de largo alcance del mundo. En una prueba llevada a cabo el 20 de junio de 1944, el misil V2 se convirtió en el primer objeto artificial en viajar al espacio, al cruzar la imaginaria línea Kármán a 100 kilómetros sobre el nivel del mar. Pero no hay que equivocarse, por más que von Braun soñara con llegar a la Luna, el objetivo de los cohetes diseñados por él y su equipo con financiación militar siempre fue de naturaleza destructiva. Su meta era crear misiles capaces de llevar cargas explosivas a cientos de kilómetros de distancia con cierta precisión,
y así fue empleado en los últimos compases de la contienda como arma de venganza para atacar ciudades aliadas como represalia por los bombardeos de localidades alemanas. ¿Y por qué se llamaba V2? Porque Alemania también había construido 30.000 bombas V1, diseñadas y producidas por el fabricante aeronáutico Fischler. Fueron empleadas en la guerra a partir de junio de 1944. Lanzaron alrededor de 10.000 hacia Inglaterra. Casi 2.500 de ellas alcanzaron Londres y mataron a más de 6.000 personas. Del misil V2, por su parte, se lanzaron cerca de 5.000 unidades que acabaron con la vida de cerca de 7.250 personas, principalmente en Londres y Amberes, lo que significa que las V2 mataron a menos personas de las que perecieron fabricándolas. Y aquí llegamos a otro punto muy oscuro en la biografía de Wernher von Braun, porque el general de las SS Hans Kammler, un ingeniero que había construido diversos campos de concentración, entre ellos el de Auschwitz, tuvo la idea de emplear a los prisioneros como mano de obra esclava para la construcción de los cohetes. ¿Qué opinaba von Braun de aquello? Él mismo reconoció que había visitado la planta de Mittelberg en muchas ocasiones y que las condiciones de los prisioneros que en ella trabajaban le parecieron repulsivas, pero se sintió impotente para cambiar la situación, por lo que no protestó contra el trato que recibían los esclavos. Un miembro de su equipo llamado Konrad Dannenberg declaró años después que, en su opinión, si von Braun hubiese protestado, le habrían disparado en el acto. Algunos de aquellos prisioneros que lograron sobrevivir destacaron tras la guerra la indiferencia que mostraba von Braun hacia el dolor ajeno, contemplando impasible, por ejemplo, cómo ahorcaban a algunos prisioneros con cadenas suspendidas de grúas. Un prisionero del campo de Buchenwald, llamado Adam Kabala, relató lo siguiente: también los científicos alemanes, dirigidos por el profesor Wernher von Braun, lo sabían todo a diario. Mientras recorrían los pasillos, veían el agotamiento de los internos, su arduo trabajo y su dolor. El profesor Wernher von Braun no protestó ni una sola vez por esta crueldad durante sus frecuentes estancias. Ni siquiera el aspecto de los cadáveres le conmovió. En un pequeño espacio cerca del cobertizo de ambulancias se amontonaban a diario los internos torturados hasta la muerte por el trabajo esclavo y el terror de los supervisores. Pero el profesor Wernher von Braun pasaba tan cerca de ellos que casi tocaba los cadáveres. Fuera real o fingida su despreocupación por las personas que fallecían construyendo sus cohetes, las SS desconfiaban de él. En marzo del 44, un informante lo había escuchado quejarse en casa de un ingeniero de no estar trabajando en una nave espacial, que era lo que realmente le gustaría estar haciendo, y que intuía que la guerra no marchaba bien. Aquel derrotismo, unido a sospechas falsas de que pudiera tener vínculos con comunistas y al hecho de que contaba con un avión propio que él mismo solía pilotar y con el que podría huir del país en un momento dado, provocó que la Gestapo lo arrestara el 14 o 15 de marzo de aquel año. Permaneció en una celda durante 2 semanas, hasta que su jefe, Don Berger, logró que lo liberaran con el apoyo de Albert Speer, el ministro de Municiones y Producción de Guerra, quien convenció a Hitler de que necesitaban a von Braun para proseguir con el programa V2. Según escribió Speer en sus memorias, Hitler reconoció que von Braun debía ser, en palabras textuales, protegido de todo procesamiento mientras fuera indispensable, por difíciles que fueran las consecuencias generales que surgieran de la situación. A principios de 1945, cuando los alemanes ya veían cerca la derrota total y el ejército soviético se encontraba a 160 kilómetros de Peenemünde,
Von Braun reunió a su equipo de planificación para que planificaran lo único que les quedaba por planificar: ante quién rendirse y cómo. Los soviéticos les daban miedo a todos, así que optaron por rendirse a los estadounidenses cuando se presentara la ocasión. El general de las SS Kammler ordenó que fueran reubicados en el centro de Alemania para alejarlos de los soviéticos y que pudieran proseguir su trabajo, pero, al mismo tiempo, un alto mando militar ordenó a von Braun que su equipo y él se unieran al ejército para luchar en el frente, de modo que, considerando que tendrían más probabilidades de entregarse a los estadounidenses si seguían la orden de Kammler, falsificó unos documentos para ignorar la contraorden y llevó a 500 de los suyos al centro de Alemania, donde reanudaron su trabajo en febrero del 45. En marzo, von Braun sufrió un accidente de coche cuando su chofer se quedó dormido al volante y sufrió una fractura doble en el brazo y el hombro izquierdos. Contraviniendo el consejo de los médicos, ordenó que le enyesaran la zona lesionada para salir cuanto antes del hospital, pero por culpa de esa precipitación, al mes siguiente tuvo que ser hospitalizado de nuevo para que le volvieran a fracturar los huesos y se los realinearan antes de enyesarle el brazo por segunda vez. Y así lo tenía cuando llegó el desenlace de la guerra para él. A principios de abril, Kammler ordenó que la gran mayoría de los científicos y técnicos de cohetes fueran enviados a la localidad de Oberammergau, en los Alpes bávaros, pero a finales de ese mismo mes la ciudad cayó en manos de los aliados, que capturaron a casi todos los ingenieros. Von Braun, por su parte, se enteró de que Hitler había ordenado a las SS que gasearan a todo el personal relacionado con la investigación de cohetes para evitar que el enemigo se hiciera con sus conocimientos. Ante semejante peligro, von Braun se apoderó de un tren y huyó con varios miembros de su equipo de ingenieros a unas montañas del sur de Alemania, no sin antes ordenar que todos los documentos y planos de sus investigaciones fuesen ocultados en una mina de hierro abandonada ubicada en la cordillera de Harz, en el norte del país, por miedo a que las SS los destruyeran. Entre aquel grupo de desertores se encontraba también su jefe directo, Don Berga, y uno de los hermanos de von Braun, Magnus, quien también era ingeniero de cohetes. Cuando tuvieron noticia de que los estadounidenses progresaban a través de Austria, abandonaron las montañas donde se escondían y se marcharon a aquel país. Fue Magnus von Braun quien el 2 de mayo del 45 se acercó a un soldado norteamericano que iba montado en una bicicleta y le dijo en inglés: «Mi nombre es Magnus von Braun. Mi hermano inventó el V2. Queremos rendirnos». Esta foto que os estamos mostrando fue tomada poco después de aquel instante. Los estadounidenses, por supuesto, se pusieron muy contentos de tener en sus manos a von Braun, uno de los principales nombres de su lista de científicos alemanes, a los que estaban deseando echar el guante. Después de largos interrogatorios a von Braun y a sus hombres, el cuerpo de contrainteligencia estadounidense logró averiguar la ubicación de la mina de hierro donde habían ocultado los documentos de sus investigaciones, lo que les permitió hacerse con la friolera de 14 toneladas de papeles con información sobre el V2. Eso sí, desde el principio von Braun demostró tener talento para las relaciones públicas, porque no tardó en hablar con la prensa para comenzar a lavar su imagen. Explicó su decisión de rendirse ante los estadounidenses con estas palabras: «Sabíamos que habíamos creado un nuevo medio de guerra y la cuestión de a qué nación victoriosa estábamos dispuestos a confiar esta creación nuestra era una decisión moral más que cualquier otra cosa. Queríamos que el mundo se librara de otro conflicto como el que acababa de atravesar Alemania y pensábamos que solo entregando semejante arma a personas que no se guiaran por las leyes del materialismo, sino por el cristianismo y la humanidad, podríamos garantizarle al mundo esa seguridad». No sabemos cómo se tomaron en la Unión Soviética aquellas declaraciones,
Pero según relataría Don Berga años más tarde, poco después de entregarse a los aliados, una noche, unos agentes soviéticos disfrazados con uniformes ingleses intentaron secuestrar a von Braun en su alojamiento. Por suerte para él, los guardias descubrieron el engaño y les impidieron el acceso. El 20 de junio, el secretario de Estado norteamericano aprobó el traslado de von Braun y su equipo de especialistas a los Estados Unidos, en el marco de la Operación Paperclip, un programa secreto mediante el cual más de 1.600 científicos, ingenieros y técnicos de la Alemania nazi pasaron a convertirse en empleados del gobierno estadounidense. En septiembre, von Braun y los suyos firmaron un contrato con el Cuerpo de Artillería del Ejército de los Estados Unidos. En esta otra foto que os mostramos, podéis ver a 104 científicos de cohetes alemanes a su llegada a Fort Bliss, en Texas, donde fueron instalados. Entre ellos, por supuesto, destaca la presencia de von Braun. No creáis que el hecho de ser un comandante de las SS en un país contra el que acababan de librar una feroz guerra pesó sobre el ánimo de von Braun. Aunque no le estuviera permitido salir de la base sin escolta militar, él era muy consciente del valor de sus conocimientos. Se consideraba un fichaje estrella y no dudó en quejarse de la escasa financiación que le daban sus nuevos jefes para proseguir con sus investigaciones. También le molestaba que su jefe directo fuera Jim Hemmoll, un comandante de 26 años con acné que se acababa de sacar el título de ingeniero en la universidad, mientras que sus fieles alemanes, con quienes había compartido años de vicisitudes, se dirigían a él como Herr Professor. Hemmoll le llamaba por su nombre de pila, Berna, y rechazaba de manera sistemática cada propuesta de von Braun para construir nuevos cohetes. En Fort Bliss, los alemanes se dedicaron principalmente a adiestrar al personal estadounidense en el campo de los cohetes y los misiles guiados, así como a reacondicionar algunos V-2 encontrados por los aliados en la Alemania ocupada. Durante su estancia en Fort Bliss, von Braun le propuso matrimonio por correspondencia a una prima suya por parte de madre, Maria Luisa von Kistorp. Durante su juventud, von Braun había sido muy mujeriego. La única vez que intentó sentar la cabeza fue cuando en 1943, mediada la guerra, se comprometió con una profesora de educación física llamada Dorothea Brill. El científico llegó a solicitar a la Oficina Principal de Raza y Asentamiento de las SS el permiso necesario para casarse, pero finalmente se echó atrás debido a la oposición de su madre, quien, como recordaréis, tenía sangre real por los 4 costados y no veía con buenos ojos que su hijo se casara con aquella profesora sin ningún abolengo. En cambio, von Braun no encontró ningún impedimento familiar para casarse con la sobrina de su propia madre. En 1947, las autoridades estadounidenses le concedieron un permiso para viajar a Alemania, casarse con su prima y regresar con ella a Fort Bliss. Él tenía 35 años, su esposa 18. Juntos tuvieron 3 hijos. Aunque se casaron en una iglesia luterana, pocos años después von Braun se convirtió al evangelicalismo. Durante su juventud luterana, von Braun no había mostrado el menor signo de devoción religiosa. De hecho, sus amigos lo llamaban el pagano alegre. Pero en Estados Unidos, tras su conversión, pasó a ser un practicante devoto. Algunos biógrafos opinan que ese cambio en su fe se produjo por su deseo interno de reorientar su vida tras el caos moral que supuso para él su servicio al Tercer Reich. Otros creen, en cambio, que von Braun se dio cuenta de que los estadounidenses recelaban de los ateos tanto o más que de los comunistas, y por eso exageró sus manifestaciones de devoción religiosa. ¿Quién sabe? Años más tarde se unió a una congregación episcopal y llegó a afirmar: a través de la ciencia, el hombre se esfuerza por aprender más sobre los misterios de la creación. Cuanto más exploramos el espacio, mayor es mi fe.
En 1950 estalló la Guerra de Corea y Von Braun y su equipo fueron transferidos a Huntsville, en Alabama, donde pasarían las 2 siguientes décadas. Entre 1952 y 1956, Von Braun dirigió el equipo de desarrollo del cohete Redstone, que fue utilizado para llevar a cabo las primeras pruebas de misiles balísticos nucleares. Fue en aquella época, concretamente en 1955, cuando a Von Braun le concedieron la ciudadanía estadounidense. Unos años después, ya como director de la División de Operaciones de Desarrollo de la Agencia de Misiles Balísticos del Ejército, Von Braun y su equipo alumbraron el cohete Júpiter C, que fue la base del cohete Juno 1, el cual puso en órbita con éxito el primer satélite occidental, el Explorer 1, en enero de 1958. Con aquel hito dio comienzo el programa espacial de Estados Unidos, quienes sentían que su gran rival, la Unión Soviética, les llevaba mucha delantera. El 29 de julio de aquel mismo año, el 58, se fundó la NASA y 2 años más tarde el equipo de desarrollo de la Agencia de Misiles Balísticos del Ejército, dirigido por Von Braun, fue transferido a la Agencia Espacial con la promesa de que permitirían a Von Braun seguir trabajando en el desarrollo de su nuevo cohete multifase, el Saturno. El 1 de julio de 1960, Wernher von Braun se convirtió en el primer director del Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA, puesto que ocuparía durante toda una década, hasta 1970. Durante aquella época, el Centro Marshall logró llevar a cabo algunos de los principales logros espaciales estadounidenses. En 1961 enviaron al espacio a bordo del cohete Mercury Redstone 3 a su primer astronauta, Alan Shepard, aunque su vuelo fue suborbital, y lograron desarrollar los cohetes Saturno, claves en el programa Apolo, aquel con el que Von Braun esperaba cumplir al fin su sueño de llevar a un hombre a la Luna. Fue el Saturno V, un cohete desechable de múltiples fases diseñado por Von Braun, el que impulsó a la misión Apolo 11, aquella con la que el 20 de julio de 1969 el ser humano logró pisar la Luna. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Si alguno de vosotros es escéptico acerca de la llegada del hombre a nuestro satélite, os aconsejamos ver nuestro vídeo sobre el tema, en el que respondemos a muchas de las dudas que se suelen plantear al respecto. Von Braun no fue el único ingeniero alemán que jugó un papel destacado en el programa Apolo, ni mucho menos. Entre otros muchos también destaca Kurt Dibus, compañero de Von Braun durante la guerra en el desarrollo de misiles y primer director del Centro de Operaciones de Lanzamientos de la NASA, posteriormente rebautizado como Centro Espacial John F. Kennedy. Fue Dibus quien dirigió el diseño, desarrollo y construcción de las instalaciones de lanzamiento del cohete Saturno en Cabo Cañaveral, y 13 de los lanzamientos del programa Apolo se realizaron bajo su mando. Aunque los científicos alemanes reclutados tras la guerra también sufrieron fracasos, por supuesto, como la fallida misión de 4 pulgadas de 1960, cuando lanzaron el primer cohete Mercury Redstone sin tripulación. ¿Por qué se la llamó así? Misión de 4 pulgadas. Porque esa fue la altitud que logró alcanzar el cohete. Tan solo se elevó 4 pulgadas, unos 10 centímetros, antes de volver a posarse. ¿Y qué opinaba la sociedad estadounidense de que las grandes hazañas espaciales de las que se vanagloriaba su país fuesen fruto en gran medida de las mismas mentes alemanas que diseñaron los misiles que acabaron con la vida de tantos aliados y civiles durante la guerra? En general, no les importaba demasiado,
Desde los años 50, la Guerra de Corea y la Guerra Fría, con episodios angustiosos como la crisis de los misiles de Cuba, habían hecho que los comunistas y la amenaza nuclear desplazaran a los nazis en la lista de preocupaciones de las masas. ¿A quién le preocupaba ya los nazis? Especialmente si trabajaban para ellos y les ayudaban a derrotar a los rojos en la carrera espacial. En general, von Braun gozaba de una buena imagen. No solo era el cerebro, sino también el rostro del programa espacial estadounidense. Salía en carteles, en la prensa, en la televisión. Se convirtió en un gran divulgador de la aeronáutica espacial e incluso colaboró con Walt Disney como director técnico para la realización de 3 capítulos educativos sobre la exploración espacial enmarcados dentro de la serie Disneyland. El primero de ellos, titulado El hombre en el espacio, se emitió en 1955 y fue visto por alrededor de 40 millones de espectadores. Además, resultó nominado al Oscar como mejor cortometraje documental. I believe a practical passenger rocket could be built and tested within 10 years. Si el pueblo debía escoger entre ver a von Braun como un comandante de las SS que esclavizaba a prisioneros o un héroe de la conquista espacial de Estados Unidos, prefería quedarse con la segunda opción. Aunque no todo el mundo olvidaba su pasado, desde luego. Por ejemplo, el cantautor, pianista y matemático estadounidense Tom Lehrer, famoso por sus canciones protesta, le dedicó este tema satírico a Wernher von Braun en 1967, 2 años antes de la llegada a la Luna. Gather round while I sing you of Wernher von Braun, a man whose allegiance is ruled by expedience. Call him a Nazi, he won't even frown. Nazi schmazi, says Wernher von Braun. Don't say that he's hypocritical, say rather that he's apolitical. Once the rockets are up, who cares where they come down? That's not my department, says Wernher von Braun. Some have harsh words for this man of renown, but some think our attitude should be one of gratitude, like the widows and cripples in old London town, who owe their large pensions to Wernher von Braun. You too may be a big hero once you've learned to count backwards to 0. In German or English, I know how to count down. And I'm learning Chinese, says Wernher von Braun. Tras alcanzar la Luna, von Braun expresó su optimismo acerca de las hazañas futuras que podrían lograrse con nuevas evoluciones del Saturno V, entre ellas enviar misiones tripuladas a Marte en la década de 1980. Sin embargo, cuando en los años 70 el gobierno decidió cerrar el grifo presupuestario a la NASA y cancelar las últimas misiones previstas del programa Apolo, von Braun decidió abandonar la agencia espacial. Sus sueños de mantener una presencia continua y progresiva de los seres humanos en el espacio ya no coincidían con los objetivos del país. Von Braun aceptó el puesto de vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de la compañía aeroespacial Fairchild Industries y se mudó con su familia a la ciudad de Washington. Corría el año 1972. Al año siguiente le diagnosticaron un cáncer de riñón, a pesar de lo cual siguió trabajando. No abandonó su actividad hasta 4 años más tarde, a principios de 1977, cuando ya estaba demasiado enfermo para permanecer activo. Tan débil se encontraba que no pudo asistir a la Casa Blanca para recoger de manos del presidente Gerald Ford la Medalla Nacional de Ciencias en Ingeniería, la mayor distinción que el gobierno de Estados Unidos puede conceder a un científico. Wernher von Braun
falleció a causa del cáncer el 16 de junio de 1977, a los 65 años. Al margen de la opinión que se pueda tener acerca de Wernher von Braun, es innegable que su visión de la exploración espacial, que incluía la creación de estaciones orbitales y transbordadores, así como la consecución de objetivos concretos pero pensando siempre en metas más lejanas y ambiciosas, dieron forma a un modo de entender la conquista del espacio que todavía perdura. Además, su labor divulgativa en los años 50 y 60 fue clave en la difusión del entusiasmo del gran público por el espacio, un campo que hasta entonces, por su complejidad y secretismo, parecía reservado únicamente a ser entendido por un reducido grupo de científicos y militares. Creo que de alguna manera, dijo von Braun en una ocasión, los vuelos espaciales ofrecen por primera vez a la humanidad la oportunidad de volverse inmortal. Una vez que esta Tierra ya no sea capaz de albergar vida, podremos emigrar a otros lugares que sean más adecuados para nuestra vida. ¿Acertará en su profecía? ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de la figura de Wernher von Braun? ¿Lo habríais reclutado para la agencia espacial de vuestro país? ¿O lo habríais juzgado y castigado por su labor durante la guerra? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.